Hola, ¿cómo están? Vamos a aprender ahora a resolver determinantes de 3 por 3 mediante el método de Sarrus. Aquí tengo un determinante de 3 filas por 3 columnas y lo vamos a resolver de algunas maneras. Uno de ellos es aumentando las dos primeras filas. Si nosotros le copiamos las dos primeras filas y las pegamos, ¿sí? También podemos copiar las dos primeras columnas y las podemos pegar a la derecha. El hecho es que vamos a visualizar tres diagonales principales y tres diagonales secundarias. Aquí tengo la primera diagonal principal que la vamos a multiplicar. Le vamos a sumar a la siguiente diagonal principal, el producto de los números que están en esta diagonal principal. Y la tercera diagonal principal. A estos productos los vamos a sumar. Y las diagonales que las vamos a visualizar a continuación, que son diagonales secundarias, ese producto le vamos a restar. Menos esta diagonal que está aquí, menos la otra diagonal, si observan aquí están los números en su orden, y menos la última. ¿Sí? Entonces recuérdenlo, las diagonales principales, los productos los sumamos, y las diagonales secundarias que resultaron, tres principales y tres secundarias, las principales se suman, las secundarias se restan. Luego resolvemos las operaciones indicadas y ya tenemos el valor de este determinante. Muy bien, tenemos otro procedimiento que se denomina por cofactores. Entonces vamos a ver qué necesitamos para utilizar este método y qué es un cofactor. Para ello nosotros vamos a designar a cada fila y a cada columna estos signos, siempre comenzando de signo positivo y van a ir alternados. Positivo, negativo, positivo. Y hacia abajo también positivo, negativo y positivo. De tal manera que a cada elemento va a tener un signo por pertenecer a su fila y por pertenecer a su columna. ¿Cómo desarrollamos este método? Para ello seleccionamos sea una fila o sea una columna de este determinante. Para facilidad vamos a seleccionar la primera fila. ¿Sí? Si observamos, aquí tengo el primer elemento, el 1. ¿Qué vamos a hacer con este 1? Lo vamos a multiplicar por su cofactor. El cofactor está estructurado de dos partes. La primera parte es el signo, que resulta del producto del signo de su fila por el signo de su columna. El 1 tiene en la fila más, en su columna más. Más por más me va a dar más, entonces le ponemos más. Lo escribimos al número y ahora le escribimos un determinante. ¿Cómo se forma ese determinante? Se forma si es que del 1 le eliminamos toda la fila y toda la columna. Y me sobran estos cuatro números que los colocamos en un determinante. ¿Sí? ¿Cómo sería el cofactor del siguiente? Del menos 2. No tiene nada que ver el signo del valor de este número con el signo que le corresponde a su cofactor. El signo de su cofactor va a ser positivo por la fila, negativo por la columna. Entonces sería más por menos me va a dar menos. ¿Sí? Luego le escribimos el menos 2 y luego viene el determinante. ¿Qué hago? Elimino la fila y la columna del menos 2 y me sobran estos cuatro números. Y se hizo un determinante más pequeño de orden 2 por 2. ¿Ya? Finalmente me faltaba el cofactor del 3. ¿Qué signo va a tener? Más por más, más el 3 y el determinante. Asimismo, le vamos a eliminar toda esta fila y toda esta columna y me sobran estos cuatro números que forman un nuevo determinante. Ahora,
Si recuerdan, estos determinantes de 2 por 2 son fáciles de resolver. Se multiplica la diagonal principal y se resta la diagonal secundaria. ¿Sí? Entonces, ponemos aquí el signo del cofactor, el número 1 que estaba ahí, y resolvemos el determinante de 2 por 2. En este caso sería 0 por 2, 0, menos 1 por menos 1, nos quedaría menos 1, que se quedaría al final con más 1. Menos del cofactor, menos del menos 2 y la operación. 2 por 2, 4, menos 1. Y finalmente el del más 3. ¿Cómo es este determinante? Menos 2 y menos 0. ¿Sí? Resolvemos las operaciones que quedan indicadas. Aquí nos quedaría 1 por 1, 1. Aquí nos quedaría 4 menos 1, 3 por menos 2, menos 6. Y este menos se haga como más 6. Y del último, menos 2 menos 0 es menos 2. Por 3 es menos 6. Y el más hace que se quede como menos 6. Y nos da el mismo resultado. ¿Sí? Estamos resolviendo el mismo determinante. Les había dicho que puedo elegir sea una fila o sea una columna. Vamos a elegir la segunda columna. Y vamos a repetir ese mismo proceso. Y vamos a ver si nos resulta el mismo valor. Entonces, empezamos por el cofactor del elemento del menos 2. ¿Sí? ¿Qué signo va a tener? Menos por más, menos. Y si le eliminamos toda esta fila y toda esta columna, nos va a sobrar estos 4 numeritos. ¿Sí? El menos porque el que le correspondía al 2. ¿Sí? Eliminamos toda la fila y toda la columna donde estaba este menos 2. ¿Sí? El siguiente sería 0. ¿Qué signo tiene su fila y su columna? Hacemos ley de signos. Menos por menos, más. Escribimos el 0. Y luego el determinante. ¿Cómo se forma? Si es que elimino la fila del 0 y la columna del 0 y me sobran estos 4 números. Ya, y finalmente sería el cofactor del menos 1. Menos por más me da menos. Es el signo del cofactor. El valor mantiene su signo. Recuérdelo, los valores mantienen sus signos. ¿Y cómo se forma el determinante? Eliminando toda esta fila y toda esta columna. Y con los números que me sobran, formo el nuevo determinante. ¿Sí? Entonces, ¿qué operación me quedaría? Menos, menos 2. Y de una vez le vamos a resolver cómo salía este determinante. Esta diagonal menos esta diagonal. 2 por 2, 4. Y 1 por 1, 1. 4 menos 1, 3. Aquí el producto por 0 me da 0. Y aquí estaba el menos 1 y nuevamente 1 por 1, 1 y 3 por 2, 6. Entonces sería 1 menos 6 menos 5. Resolvemos las operaciones que están aquí indicadas y nos queda menos 6 y este menos hace que se haga más 6 y de acá nos quedaría más 5 y con este menos nos quedaría menos 5 y nos resulta otra vez 1. ¿Sí? Entonces hemos aprendido a resolver estos determinantes de 3 por 3 por el Sarrus, por el método de Sarrus, aumentando las dos primeras filas, o también utilizando los cofactores. Estos cofactores me sirven para resolver determinantes que son más grandes, porque ya no se ajustan a los procedimientos como los hemos hecho de 2 por 2 y de 3 por 3. ¿Sí? Entonces, ahí, al elegir una fila o una columna, vemos que estos determinantes, que en un principio eran de 3 por 3, se convierten en 2 por 2, es decir, bajan en una fila y en una columna y son más fáciles de resolver. ¿Sí? Entonces, de esta manera puedo resolver determinantes de orden superior utilizando los cofactores. Es todo por el momento. Esperamos que estos procedimientos
los apliquemos en nuevos conocimientos que van a venir a continuación. Entonces nos veremos en una próxima entrega de este trabajo de cálculo de determinantes de matrices cuadradas.